canasta básica, que realmente nos pintaban los economistas al menos otro panorama. Alfredo nos decían, no, no va a haber crisis económica post pandemia. Nos vendieron realmente algo que hoy día lo estamos sintiendo y mucho en el bolsillo. ¿Por qué se debe tanta disparada de precios en la carne, en la canasta básica, Sí, Alfredo? buenas noches, Lisa. Muchísimas gracias Gracias por venir. por la invitación. Yo estoy desesperado, te cuento. Estoy desesperado. Yo me voy al supermercado hoy con 100.000 guaraníes y no Ujú. compro más nada. Nada, O sí. sea, esto se está sintiendo ya, ponerle que hace 2 o 3 meses, si no es más, Ujú. esta escalada de precios que es de terror. Sí, No, pero, o ya te sea, digo, pero como que se va acentuando más cada también vez van en empeorando. otros productos. Exactamente como vos mencionaste, en las carnes se nota demasiado. Hace 3 meses vos conseguías, porque yo me voy al súper y hago mis compras, no Ajá. es que toco en teoría nomás. Sí. Y vos comprabas 1 kilo de carnaza negra un corte de primera, conseguía 30, 35 mil. Hoy Ujú. están casi 50.000. Sí, Imagínate, dice así mismo. 50.000 1 kilo de la carne. A ese sector de la población de Ujú. clase media para abajo le cuesta muchísimo eso. O sea, acá, para empezar, hay que tener en cuenta que la inflación es el peor y el impuesto más perverso que puede haber Ujú. para una población, especialmente para una como la paraguaya. ¿Por qué? Ujú. Porque el paraguayo en promedio tiene muy bajos ingresos. Sí. Hay una gran cantidad de pobres o gente que pasó el umbral de la pobreza. Acá el umbral de la pobreza es $1.20 nomás, Ujú. según el Banco Mundial, según el Banco Central. Yo no sé si podés vivir con $1 No, al día, ¿verdad? Y imposible. supuestamente si ya tenés $1.20 ya no sos pobre. No sé en qué mundo, ¿verdad? En el mundo de ellos tal vez. En fin, es entre paréntesis nomás. Sí. Iba a lo de la inflación. Casi la totalidad de los ingresos, vamos a poner un sueldo mínimo, casi la Sí. totalidad de los ingresos para la familia se va a la comida. Ujú. Y la inflación en los alimentos, lo que está, se disparó. La carne, todos los derivados de cereales, el arroz, el fideo, Ujú. todo. Imagínate, hasta los servicios fúnebres subieron. A Con la eso ya pinta. te digo todo. ¿Y por Nada qué? se Eso no escapa a la tiene, inflación. pero eso no tiene nada que ver con la canasta No, básica. nada, no, nada se escapa a Se la inflación. aprovechó para alzar Todo, todo. todo se está subiendo. Bueno, el disparador de esto fue en principio la suba de combustible. Exactamente, ahí empezó. Van 3 subas de combustible en lo que va del año. O sea, 3 ya. 3 ya. El Uf, gas esta semana que subió otra sí, vez, ese fue cierto. golpazo otra vez. Totalmente. Bueno, entonces toda una cadena que empieza con la suba de combustible, eso se traslada a la suba de fletes, del tipo ese que tiene que traer del productor al centro de venta, al llamarle supermercado. Ujú. El supermercado tiene que hacer el reajuste correspondiente otra vez. Sí. Finalmente, el que paga toda esa cadena de suba es el consumidor. Ujú. Aparte, existe una muy fuerte demanda del mercado internacional por alimentos. La economía macro en sí sí se está recuperando. Hay Ujú. buenos números. La economía macro paraguaya creció 6%. El mundo también se está recuperando, pero ese crecimiento macro no llega Va para arriba, no para claro, abajo. O claro, sea, el crecimiento no se siente la gente no siente, ¿verdad? Porque, o sea, ves que hay y no llega. ciertos sectores que concentran mucha riqueza. En el caso paraguayo está el agronegocio, ¿verdad? Los Ujú. productores de soja, los productores de carne. Bueno, ellos están teniendo muchísimos pedidos del exterior, están vendiendo muchísimo. Este va a ser el año récord de exportaciones de alimentos de Paraguay. Paraguay es un Mira, productor mundial de alimentos importante. qué Están importante. enviando mucho afuera, obviamente que a precios mejores. Claro. Entonces también queda una menor oferta, digamos, para el mercado interno y eso también presiona a la suba Ujú. de la canasta ¿Y básica. por qué no es justamente a la inversa, Alfredo? Si es justamente porque están produciendo, no deberían abaratar el costo, por lo menos localmente. ¿O por qué? ¿Qué No porque, explicación se tiene? no porque la demanda es muy alta. Y para ellos es un Ah, negocio, para cualquiera. ¿Verdad? no importa si son locales A ni ellos no le nada. importa si Con va a tal de comprar ganar, ¿verdad? fulanito, menganito, con tal de vender a un menor precio como cualquier otro negocio. Claro. Yo también en su lugar haría lo mismo, ¿verdad? Mm. El mercado es así, es la ley de oferta y demanda. Los empresarios no están para hacer beneficencia ni no son También. ONG. Y bueno. Ellos quieren ganar dinero y está bien, ¿verdad? Son las Ujú. reglas del mercado. Pero es muy preocupante, Elisa, lo que está pasando. Yo te No, digo, yo soy clase media. claro. Vos me dijiste qué flaco que estás. Yo te digo, yo ya no como más, ya no me Dios mío. alcanza. Ya la inflación Pero se bueno, comió mi salario. entonces con el tema de la pandemia nos teníamos que reinventar. Ahora tenemos que reinventarnos con el tema de los alimentos y de la canasta básica.
cómo reemplazar, pero porque está realmente difícil la situación y hay cada vez más, detrás de todo eso como consecuencia la ola de delincuencia, de asalto, violencia que trae también aparejada. Bien, en el caso de la carne, hay mucha gente que dice, bueno, voy a dejar de comer carne vacuna porque está muy cara. Sí, voy a comer Pero- pollo. El pollo también subió 37%. Ujú. La carne de cerdo también subió. O sea, todo sube. Yo creo que el menú de la familia paraguaya va a quedar con menos carne cada vez La más. menudencia. Y la tendencia es que esto sea creciente en los próximos meses. De hecho, se espera que este año sea el de la inflación más alta, por lo menos la última década, los últimos 10 años. Vamos a ver qué pasa, pero no es solamente un fenómeno local, Lisa. Yo estuve revisando justamente esta semana. En Brasil están desesperados también. Ellos van a tener su mayor inflación en 20 años. En Argentina luego un quilombo, no pueden contener los precios. Es una tendencia regional y global que se está notando y lo que está haciendo el gobierno de cierta manera para tratar de mitigar que tiene un poco... El arma, a ver, ¿cómo te explico? Son otras cosas distintas. El gobierno controla la inflación a través del Banco Central. Sí. El Banco Central tiene como principal instrumento para controlar esa inflación los instrumentos de regulación monetaria. Básicamente es manejar el circulante que hay por la calle. Ellos cuando se inició la crisis, de modo a que la economía no pare, por así decirlo, Sí. bajaron mucho las tasas de interés de política monetaria a casi 0%. Eso no se vio, yo no recuerdo la historia, 0,75 creo que fue la tasa de interés. De modo a que haya liquidez en el mercado, o sea, que haya circulante para que no se corte esa cadena de pago. Funcionó de cierta manera. Ahora que se están recuperando los números macros y hay una presión inflacionaria muy fuerte, el Banco Central va a empezar a subir esas tasas. De hecho, ya hubo un pequeño reajuste, creo que hace unas 2 semanas. ¿Eso cómo se traduce a...? Y en teoría se tiene que traducir a que haya menos circulante en las calles. Ese menos circulante, a su vez, en teoría, tiene que ayudar a contener también la inflación. Aunque hoy no es el problema principal. Hoy el problema principal y el principal factor es la disparada de suba de materias primas. O sea, estamos hablando del combustible. Estamos hablando de los alimentos también. O sea, queramos o no, nosotros dependemos mucho de los mercados, de lo que pasa en los mercados externos. Y en el mundo, como te decía, están subiendo los precios de los alimentos. El precio de la carne, el precio de la soja y todos los derivados se fijan en la bolsa de Chicago. Esos son los precios de referencia. Sí. Y a medida que esos suben, como te decía, el empresario busca, digamos, también su mayor conveniencia y va colocando mejores precios. A ellos sí les conviene. Claro. Pero al consumidor doméstico no. No, obviamente de ninguna que no. manera. Entonces esto tiende a acentuarse incluso más. Sí, estuve leyendo yo un reporte de la calificadora Fitch, que es una de las más importantes, que hacen una evaluación sobre esta coyuntura y también coincide con un reporte del economista del Banco Itaú. Y la gente del propio Banco Central reconoce que esta tendencia está presionando y, como te decía, es probable que cerremos un año Bastante duro, bastante duro. Y lo triste es que esa clase media baja todavía no se recuperó del golpazo de lo que fue la crisis económica derivada de la pandemia. Claro, los gastos inmensos de lo que acarrearon cubrir una enfermedad de COVID es impresionante. Por un lado costosísimo. Por un lado está toda esa gente que tuvo parientes o personas cercanas con la enfermedad. Acordate que miles de empresas cerraron. Sí, también. 300.000 empleos se perdieron, Lisa. O sea, una locura. 300.000 empleos. Imagínate gente sin empleo. Y gente que todavía no puede recuperar. Claro trabajo. que no pueden recuperar, que no pueden pagar su cuenta. Hay mucha gente que va por su segunda, tercera, cuarta refinanciación porque no puede pagar su cuenta. ¿Cómo va a pagar si no tiene trabajo? Claro. Eso es lo que yo particularmente siempre le cuestiono al gobierno. Ellos siempre están alardeando y haciendo propaganda de que, crecimos 6%, el PIB no sé qué, la exportación es récord. Pero en la economía real, en la economía de la gente, eso no se siente, Lisa. Totalmente de acuerdo. Ahora venía acá a la radio, estaba hablando con un taxista sobre eso. O sea, me decía él, no hay nada.
Hoy no hice todavía nada, me dijo. Híjole, vos prácticamente ya está terminando el día. Y es un viernes, me dijo, no puede ser, es raro que un viernes estén así, porque los viernes los muchachos generalmente salen de la oficina y se van a festejar un rato. Y él mismo le asombraba esa situación, ¿verdad? Que está durísima la calle, durísima. Pero igualmente hay algunos locales beneficiados, por ejemplo, hay más movimiento por lo menos nocturno en algunos sectores gastronómicos. Eso sí, empezó a moverse, a ponerle hace 2 meses, por ahí yo percibo que hay un poco más de movimiento. La vez pasada, como yo estoy acá por el centro, me fijé en una de las cafeterías conocidas, una cafetería top, que estuvo vacía prácticamente más de un año y ya estaba llena. Sí. Y me llamó mucho la atención, o sea, se ve un poco más de gente circulando. O sea, que sería prácticamente selectiva la buena onda, vamos a decirle entre comillas, es que la gente que tiene de colchón, que tiene recursos, no sintió luego tanto, ¿verdad? El que más sufre, es como siempre, es el pobre. Claro, totalmente. Ahí es donde se nota. Alfredo, ¿qué proyección tenemos para más adelante? Bueno, ¿esto cierran el año o vamos a seguir para el año que viene con más crisis? ¿Vamos a arrastrar esto? ¿Qué tendencia tenemos? ¿La inflación va a seguir? ¿O crees que esto podría aminorarse? Lo que dicen los analistas es que la presión va a seguir en cuanto a precio de la canasta básica hasta por lo menos hasta finales del año, ¿verdad? En cuanto al año próximo, ya se espera que esa presión baje. Se está proyectando. A ver, la inflación de referencia de Paraguay es más o menos 5%. Sí. Este año vamos a pasar. Está proyectado un 6,2%, que ya es alto. Pero para el año que viene el gobierno, recién presentaron el proyecto de presupuesto en el Parlamento justamente, y ahí se pronostica, ¿verdad?, qué tipo de cambio, cuánto va a ser la inflación, cuánto se va a crecer. Y Hacienda en ese sentido pronostica que se va a volver otra vez a esos niveles de 4 o 5% de inflación al año. O sea, se va a estabilizar la cosa en cuanto a precios. Lo triste también de todo esto es que cuando sube todo, pasa mucho con el combustible. Todo sube. Después llega un momento que se estabiliza el mercado, pero jamás eso se traduce en una reducción. Por supuesto que tenés no. que acostumbrarte a esos precios. Tipo derecho adquirido, ya olvídalo. Tipo los sindicalistas. Sí, algo que no es difícil de que vuelva a su raíz, más o menos. Imposible. Bueno, y otro dato muy preocupante tiene que ver con la cuestión de los empleos, ¿verdad? Justamente al cierre del primer semestre, lo que estaba criticando, creció la economía, pero también creció el desempleo. Entonces yo me pregunto de qué sirve este modelo económico, porque es un generador de desempleo. Claro. O sea, sirve el modelo económico que sirve para generar más riqueza a un pequeño grupo. ¿Y cómo soluciona un gobierno esta crisis? ¿Da subsidio? ¿Crees que el subsidio puede ser una solución? ¿Cuál sería la forma en que el gobierno podría tratar de aminorar esta situación y ponerle por lo menos un poco de freno? A ver, ese tema de subsidio no funciona. Vos tenés el ejemplo de Argentina. Temporal. Tuvimos 6 meses. Eso sí hizo bien el gobierno, tengo que reconocerlo. Cuando saltó la crisis. Creo que dio 3 o 6 meses de subsidio a todo el mundo, no recuerdo bien. En el peor momento de la crisis. Eso ayudó muchísimo. O sea, 500.000 guaraníes para una persona que no tiene ingreso. Nada, perdió el trabajo, según la situación crítica. Pero ayuda. Claro. Pero tampoco el gobierno tiene la capacidad de sostener ese financiamiento por un lado, y por otro lado también no le podemos acostumbrar a la gente. Ya ven lo que pasa en Argentina. No, claro. Argentina, mucha gente vive de subsidios, ya no trabaja y está en la quiebra hace no sé cuántos años, no puede salir de esa situación. Entonces me parece que el tema del subsidio, a no ser que sea un caso de los pobres extremos que ya tienen luego programas para eso, Tecopolar, creo que se llama. Programas sociales. En esos casos sí. Pero ya un subsidio más masivo creo que no sería conveniente. ¿Cuál podría ser una solución, una salida? Y acá se tiene que generar empleos. ¿Y cómo generas empleos? Y se tiene que dar, te estoy hablando siempre de la teoría, se tiene que dar siempre una estabilidad, o sea, a ver, ¿cómo te digo? Se tienen que dar las condiciones, buenas condiciones para que el sector, porque el sector privado... Quizás el gobierno flexibilizando créditos, inversión, ¿verdad? Podría ser un camino, abaratar más el costo del dinero, de modo a que se pueda estimular más a las pequeñas y medianas empresas.
ellos tuvieron ese préstamo de garantía que se llama FOGAPI, no sé si te Sí, acordás. sí, claro. Justamente eso estoy averiguando también con la gente, porque eso se canalizó a través de la Agencia Financiera de Desarrollo. Es un préstamo que dan los bancos privados Sí. a bajas tasas, pero respaldado por el Estado. ¿Qué pasa si esa gente no paga el préstamo? El Estado tiene que pagar. ¿De dónde salió esa plata? Del préstamo, del famoso préstamo este de 1.600 millones. De emergencia. De emergencia. A mí lo que me preocupa dentro de todo, Lisa, es que el sector público pidió demasiado esfuerzo al sector privado y ellos no hicieron prácticamente nada. O sea, vos tuviste ahí, no hubo reformas profundas. No. Vos te pones a mirar el presupuesto, el proyecto de presupuesto para lo que va a ser el año que viene, es más de lo mismo. Acá no hay grandes recortes de gastos superfluos. Claro, Nada. la calidad del gasto público sigue siendo muy mala. O sea, en vez de invertir... Pero estamos en campaña, imagínate. O sea, Peor. no importa cuando estamos en campaña, ellos son capaces de hacer lo que quieren con el presupuesto. Peor. Son de terror esto. Sí. Bueno, vos lo conocés mejor que Cori Diputado. Sí. Se supone que no está mal endeudarse. ¿Cómo usas la plata? Es lo importante. Si vas a usar... Pasa en la vida real, pasa a nivel gobierno. Es un Totalmente. si esa plata va a servir para dar mejor calidad de vida a la gente, adelante. Pero vos ves que el sistema de salud está mejor, el sistema de educación está mejor. La seguridad que vos mencionaste. No, nada que ver. Pero el sistema de salud mejoró, pero gracias a esta pandemia prácticamente, porque se vieron forzados y obligados prácticamente a tener que recurrir a eso. Si no, imagínate, íbamos a tener más muertes capaz. Bueno, y esa falta de reformas estructurales profundas es lo que falta, ¿verdad? Y no medidas parches, porque lo que tenemos son... Eso siempre hicieron parches, pero no hay voluntad política para eso. Vos pensás que los colorados van a chutar por su propia olla, porque acordate que gran parte del funcionariado público es colorado. Sí. No le van a sacar sus beneficios. No, y además que ellos viven del prebendarismo, imagínate, en plena campaña electoral, supongamos que ellos necesiten, una persona necesite tener acceso a medicamentos, a una cama, y obviamente ellos, contactando con el político, aseguran, ¿verdad? Entonces van a perder ese privilegio también que tienen. Entonces no les conviene realmente tener ni mejor educación, ni mejor salud, y que estemos bien realmente. Bueno, eso por un lado a nivel ejecutivo. A nivel legislativo vos conocés bien que deja mucho que desear también en cuanto a gestión y tratamiento de algunos proyectos. Te doy el ejemplo de lo que pasó ayer o anteayer con el tema de los giros. Sí. Que aprobaron. Esa es una herramienta que tan útil para nosotros, con la que te vas a cualquier lado y haces tus transacciones, y ahora le quieren meter a otros sectores pero eso todo hay intereses por atrás de ese tema. Lo que se cuestiona de ese proyecto es que, bueno, la persona que vive allá en San Pedro, la última compañía, no va a poder no va a poder hacer ese giro que hace tan fácilmente, ¿verdad? A cualquier hora, inclusive claro. fin de semana. Va a tener que registrarse y someterse a todo ese proceso burocrático, y seguramente será aceptado también, ¿verdad? No creo que de una le dejen, le validen, ¿verdad? Bueno, y después la otra pata débil, que tampoco el tema del Poder Judicial. El Poder Judicial es la institución del Poder del Estado más débil. Sí. O sea, la corrupción es de terror en el Poder Judicial. Hay jueces y jueces. La impunidad más que nunca. La impunidad. Y mientras no haya castigos ejemplares y se termine con el tema de la impunidad, esto va a seguir así. Claro. O sea, tenemos para rato. Nadie le tiene miedo, ¿verdad? El caso hace poco también el gobierno de Estados Unidos, cuando vinieron los muchachos a controlar el tema de lavado de dinero. Gafilat. Acá hay varios políticos metidos en el tema lavado que... Claro, por supuesto. Cuidan a esa gente para... Que son su soporte financiero, de campaña. Así mismo. Ellos son su soporte y los otros le brindan protección. Y un altísimo funcionario del Ejecutivo está muy metido ahí, que se le preguntó, ¿verdad? Porque salió en la foto varias veces con los mencionados en dicho informe. Mira. Es decir, ni en votado y total. No sé de qué me estás hablando. Y sí, bueno. Persecución política. Dios mío, famoso. Ese es el clásico. Entonces tenemos que seguir lo que se pueda ahorrar. Entonces, Alfredo, uno tiene que ahorrar, ¿verdad? O sea, con todo este panorama que estamos teniendo no es muy alentador en cuanto a lo económico, ¿verdad?
Entonces, ¿qué nos queda? Yo quiero saber con 2 millones de guaraníes qué podés ahorrar. Realmente, ¿cómo Acuérdate que la mitad de la población gana eso, un sueldo mínimo o menos. Claro. Pero eso sí, hay que adecuar la economía familiar, atajarse todo lo que se pueda. Si se puede. Si se puede, ¿verdad? Vas a tener que hacer recorte vas a tener que cambiar tu hábito de consumo. Porque si comías milanesa antes todos los días, ya no te va a dar. Claro. Imposible. Huevo frito con arroz. Y algo tenés que hacer en tu menú, ¿verdad? Pero claro. Por suerte las mamás de las casas siempre saben cómo encuentran una salida. Realmente. Para poner un rico plato en la mesa. Así mismo. Pero el panorama no es nada alentador. En cuanto a precios, no. Ya me estoy arrepintiendo de haberte invitado. Pensé que por lo menos íbamos a tener un repunte el año que viene. No. Pero si vos decís que esto vamos a arrastrar, entonces no, va a haber repunte, va a haber mayor, se supone que va a haber mayor ingreso, pero no a nivel macro, a nivel micro y pequeño. Se supone que eso va a existir. Al haber más trabajo, poder sobrellevar mejor las cosas, ¿verdad? Claro. Esperemos que sea así, esas son las proyecciones, pero en cuanto a precios, esto en los próximos meses por lo menos no se van a desinflar. Es más, si es que sigue la presión por el precio de materias primas a nivel mundial, es posible que suban incluso más de lo que ya estamos viendo. Mucha gente ahora se refugia en el mercado. Se va al mercado a hacer sus compras porque cree que ahí es un poco más barato que los grandes supermercados. Se rebusca la gente. Se rebusca. En algunos casos sí, Lisa. Y hay que reconocer que el mercado, nuestro mercado, que yo conozco, Mercado 4, está lleno de productos de contrabando. También. Y los productos argentinos son más baratos. Y mucha gente recurre a eso. ¿Y cómo vos le vas a andar? Eso también suelo yo hablar con la gente de la Unión Industrial Paraguaya. Suele criticar mucho el tema del contrabando. Pero anda a decirle a esa persona que apenas tiene para comer que deje de comprar producto nacional nomás porque cada uno cuida su bolsillo, así como ellos cuidan su... No, es que yo estoy haciendo una apología al contrabando, estoy diciendo la realidad nomás. De hecho que cuando pasó lo de clorina, por ejemplo, que era un boom, todo el mundo quería ir ahí, obviamente por... Es una realidad social. Claro. Cada uno busca su conveniencia y en estos tiempos... Más todavía. Así es. Pero yo no creo que periodistas así de tu quilate tengan que pasar por esto. Yo sí estoy flaquísimo. Pero mira que yo también, cualquiera siente Alfredo. En todos lados se porque siente. Obviamente es, no sé, hasta el más rico va a sentir un poquito, o sea, va a notar la diferencia que hay. Hasta en el Telerupá se está sintiendo la inflación. No, por supuesto. Ayer estaba viendo el reporte en la tele justamente de ahí, me vino el tweet Hasta la empanada se está encareciendo. Sí. Porque acordate que al encarecer el gas y todos los insumos, ese local tiene que subir también sus precios. Sí. Entonces es toda una cadena de... Leí que el puretón del Mercado 4 por lo menos no iba a subir, pero yo creo que con el tiempo vamos a ver hasta cuándo resisten, porque realmente ahí tiene que ver el gas y todos los insumos que forman parte de la canasta básica familiar, ¿verdad? Entonces, eso sobre todo es lo que más presiona. Hay algunos rubros que... O sea, todo luego casi subió, Lisa. Casi no hay alimento que no haya subido de precio. Lo que me sorprende es que también se aprovechó para subir otro tipo de servicio, como el funerario que me dijiste, ¿verdad? Eso yo creo que tuvo que ver también con la alta demanda. Claro, pero bueno. Qué bárbaro. Eso fue del COVID. No, pero claro. Increíble. Todo subió. Es preocupante la situación, sobre todo para los más pobres, porque ellos pueden volver a caer. Hay un segmento muy grande de la población que salió de la pobreza, pero está ahí nomás. Claro, al límite. Al límite está. Y con este tema de la inflación pueden volver a caer. Ya, entonces está medio complicado. ¿Qué tan importante también es, Alfredo, que se enseñe en los colegios? Siempre digo, la educación financiera, ¿verdad? No tenemos esa base. Y cuando tenemos crisis económica, nos vamos al mazo. No sabemos cómo pelear, no sabemos cómo capear una situación así. Ya te digo, yo todo el día escribo sobre economía, pero mi finanza personal es un desastre. No sé cómo te explico. Es que raro eso. Justamente hoy estuve almorzando con un alto funcionario de un banco privado. El mismo punto me tocó. Que no puede ser que en este país no se incluya en la malla curricular educación financiera.
Porque ahí vos le enseñás a los chicos el manejo del dinero. Sí. Porque eso es matemática en la Vos vida sabés real. que ahora recuerdo que el diputado, el partido Hagamos sí planteó y nunca corrió. Famoso cuando es muy importante ya y no le conviene a muchos, no sé por qué. Queda ahí en el Opareí, súper estancado. Pero bueno, es tan importante tener esa base. Desde chico hay que enseñarle Claro. a los niños a cómo manejar el Totalmente. dinero. A veces vos te vas al supermercado y solés ver que hay un chico o una niña que siempre te piden algo más. Sí, famoso. Entre paréntesis, nomás hay un estudio que dice que cuando vos le llevas a tus niños a hacer tus compras súper, terminás gastando 30% más de lo planeado. Ah, mira, entonces no es conveniente llevar. ¿Por qué te parece que no? O educarle a tu hijo en todo caso, ¿verdad? Claro, bueno, y enseñarles lo que es el valor del dinero, ¿verdad? Que Sí. no es que salen de un árbol y Exactamente. y muchos padres lo hacen y lo hacen muy Sí, bien. Totalmente. Pero se necesita un acompañamiento a nivel... Esa cultura del ahorro, de No, claro, saber olvídate. gastar. Acá vos cobraste los viernes, no sé cómo te explico, Lisa Pérez. Sí, totalmente. Lunes ni un peso, olvídate. Qué bárbaro, no, eso no es para nada, no es alentador. Encima que si tenés proyecciones a futuro, por lo menos tenés que proyectar también eso, ¿verdad? Sí, No- no, los economistas siempre te hablan de que sí o sí se puede hacer un Sí. ahorro, por más de que gane sueldo mínimo. Claro. Yo les Te desafío venden siempre. eso, ¿verdad? Siempre yo les desafío a ellos, vamos, no puedo hacer un desafío de 2 millones al mes y vamos a ver cuánto podés ahorrarle. Exactamente. Como si fuera que no existe tampoco imprevisto, ¿verdad? Por ejemplo, Claro. en la salud o En la cualquier otra teoría es situación. fácil, en la Sí. vida real es otra cosa. Sí, totalmente. Antes de irnos, Alfredo, quiero hablar sobre... Pero yo no me quiero ir todavía. Y bueno, te vas a quedar porque yo ya me voy. Bueno, tenemos informe COVID, justamente hablando de todo el tema de la pandemia también, cómo afecta. Hoy se procesaron 2.175 muestras, de los cuales 56 dieron positivo. Estamos bajando bastante, realmente es alentador por el tema de la vacunación, la gente que se inmunizó. Pero la gente tiene que seguir yendo a vacunarse las que puedan, porque evidentemente esto aliviana bastante. 3 fallecidos, uno más con respecto a ayer. Ayer teníamos 2 nada más, un récord histórico prácticamente después de tanto tiempo, 1 año y medio más o menos de pandemia. En total ya tenemos 16.123 personas fallecidas desde que se inició la pandemia. Tenemos 35 en la unidad de terapia intensiva de los 95 y recuperados tenemos 193. Interesante. Sí, yo creo que esta semana ya vamos a tener la noticia de que 0 muertos. ¿En serio te digo? Semana que van a aumentar. No, que vamos a tener 0 muertos. Ah, vos decís. Sí, Ojalá ya que estamos sí, llegando realmente. demasiado importante este avance. Y Sí, pero no, hay que relajarse con eso porque... Pero eso es muy importante para dar estímulo a la economía. Porque cuanto menos esté contagiado haya, más se va a mover la cosa. Sí, claro, y capaz esto le aliente más incluso a las empresas que puedan reabrir su empresa si hay posibilidades, Reinvertir. porque realmente existían algunas empresas que eran de tradicionales durante años y tuvieron que cerrar. Realmente triste, ¿verdad? Muchísimas. Pero bueno, ojalá que puedan volver a la normalidad y puedan reactivarse estas para que den más trabajo a la gente y que puedan reactivar su economía, que es tan importante, ¿verdad? Eso también influye en la calidad de vida, ¿verdad? Totalmente, Lisa. Bueno, ya nos estamos yendo. Y muchísimas gracias por venir, Alfredo. Que te vaya muy bien. Espero que nos sigas dando tips. La próxima te vamos a invitar, pero para que nos des tips para cómo afrontar esta situación tan caótica, vamos a decirle, con el tema de la suba de la canasta básica. Y bueno, gracias, Alfredo, en serio. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y a las órdenes. Muchísimas gracias. Bueno, estábamos